bunătatea voastră, eminențele voastre, înalt preasfințire și preasfințire voastre. Un salutul pascal, Hristos a înviat, vă venim în această sală. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Estimados oyentes y telespectadores, esta es Vatican Media en transmisión extraordinaria, compartiendo con todos ustedes el viaje apostólico del Papa Francisco a Rumania, el viaje número 30 de su pontificado que ha iniciado hoy, viernes 31 de mayo, y finalizará el domingo 2 de junio. Hoy es el primer día de este viaje apostólico, como decimos, del Santo Padre en tierras rumanas, y estamos viendo en directo el encuentro del Papa con el Sínodo Permanente de la Iglesia Ortodoxa Rumana, que es una de las iglesias autocéfalas integradas en la comunión ortodoxa. Estamos escuchando en directo las palabras de su beatitud el patriarca de Rumanía, Daniel. Con el saludo pascual, Cristo ha resucitado, le damos la bienvenida en esta sala del Palacio Patriarcal, donde el 8 de mayo de 1999 el Papa Juan Pablo II fue recibido por el patriarca Teoctis y varios miembros del Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Rumana. Esta sala es llamada simbólicamente en latín conventus, que significa reunión. El Papa Juan Pablo II, durante su episcopado en Polonia, y el patriarca Teoctis, como obispo en Rumania, tuvieron una experiencia espiritual común, es decir, experimentaron los duros años del régimen comunista, cuando la Iglesia fue marginada y perseguida. Por eso su encuentro aquí en Bucarest, del 7 al 9 de mayo de 1999, estuvo marcado por la alegría de la libertad religiosa de los cristianos y ampliado por la celebración de la Santa Pascua. En este sentido, nuestros predecesores nos llaman hoy a defender y promover la fe en Cristo y los valores cristianos en una Europa muy secularizada, a transmitir a las generaciones más jóvenes la fe en el amor misericordioso de Cristo al mundo y la fe en la vida eterna para la persona humana. Al mismo tiempo nos llaman a confesar, defender y promover la familia cristiana tradicional de hombres, mujeres y niños, en una Europa con un claro declive demográfico, un continente que está envejeciendo rápidamente. La predicación del Evangelio de Cristo hoy significa unir la liturgia con la filantropía, la oración con la acción social para ayudar a los pobres. Al mismo tiempo, el Evangelio de Cristo nos llama a promover la justicia. Le deseamos mucha salud y muchos años de vida. Escuchamos a continuación al Papa Francisco. Santità, venerabili metropoliti, vescovi del Santo Sínodo. Beatitud, venerables metropolitas y obispo del Santo Sínodo. Cristo ha resucitado. La resurrección del Señor es el corazón del anuncio apostólico, transmitido y custodiado por nuestras iglesias. El día de Pascua los apóstoles se regocijaron al ver al resucitado. En este tiempo de Pascua también yo me regocijo al contemplar un reflejo de Él en vuestros rostros, queridos hermanos. Hace 20 años, ante este Santo Sínodo, el Papa Juan Pablo II dijo: «He venido a contemplar el rostro de Cristo grabado en vuestra iglesia. He venido a venerar este rostro sufriente, prenda de una nueva esperanza. También yo he venido aquí, peregrino deseoso de ver el rostro del Señor en el rostro de los hermanos. Y mirándoos, os agradezco de corazón vuestra acogida». Risalgano agli apostoli i testimoni del risorto, in particolare al legame che univa
Pietro e Andrea, Los lazos de fe que nos unen se remontan a los apóstoles testigos del resucitado, en particular al vínculo que unía a Pedro y Andrés, que según la tradición trajeron la fe a estas tierras. Hermanos de sangre lo fueron también de manera excepcional al derramar la sangre por el Señor. Ellos nos recuerdan que hay una fraternidad de la sangre que nos precede y que como una silenciosa corriente vivificante nunca ha dejado de irrigar y sostener nuestro caminar a lo largo de los siglos. Tanti figli e figlie di questo paese, di varie chiese e comunità cristiane. Aquí, como en tantos otros lugares actuales, habéis experimentado la Pascua de muerte y resurrección. Muchos hijos e hijas de este país, de diferentes iglesias y comunidades cristianas, han sufrido el viernes de la persecución, han atravesado el sábado del silencio, han vivido el domingo del renacimiento. Cuántos mártires y confesores de la fe, muchos de confesiones distintas y en tiempos recientes, han estado en prisión uno al lado del otro apoyándose mutuamente. Su ejemplo está hoy ante nosotros y ante las nuevas generaciones que no han conocido aquellas dramáticas condiciones. Aquello por lo que han sufrido hasta el punto de ofrecer sus vidas es una herencia demasiado valiosa para que sea olvidada o mancillada. Es una herencia común que nos llama a no distanciarnos del hermano que la comparte. Unidos a Cristo en el sufrimiento y el dolor, unidos por Cristo en la resurrección, para que también nosotros llevemos una vida nueva. 20 anni fa, l'incontro tra i nostri predecessori fu un dono pasquale. Beatitud, querido hermano, hace 20 años el encuentro entre nuestros predecesores fue un regalo pascual, un evento que contribuyó no solo al resurgir de las relaciones entre ortodoxos y católicos en Rumania, sino también al diálogo entre católicos y ortodoxos en general. Aquel viaje que un obispo de Roma realizaba por primera vez a un país de mayoría ortodoxa allanó el camino para otros eventos similares. Me gustaría dirigir un pensamiento de grata memoria al patriarca Teoctis. ¿Cómo no recordar el grito espontáneo "Unitate, unitate" que se elevó aquí, en Bucarest, en aquellos días pidiendo unidad? Fue un anuncio de esperanza que surgió del pueblo de Dios, una profecía que inauguró un tiempo nuevo, el tiempo de caminar juntos en el redescubrimiento y el despertar de la fraternidad que ya nos une, y esto es ya unidad. Caminar juntos con la fuerza de la memoria, no la memoria de los males sufridos e infligidos, de juicios y prejuicios que nos encierran en un círculo vicioso y conducen a actitudes estériles, sino la memoria de las raíces. Los primeros siglos en los que el Evangelio, anunciado con parresía y espíritu de profecía, encontró e iluminó a nuevos pueblos y culturas, los primeros siglos de los mártires, los padres y confesores de la fe, de la santidad vivida y testimoniada cotidianamente por tantas personas sencillas que comparten el mismo cielo. Gracias a Dios, nuestras raíces son sanas y sólidas. Y aunque su crecimiento ha sido afectado por las tortuosidades y las dificultades del tiempo, estamos llamados como el salmista a recordar con gratitud todo lo que el Señor ha realizado en nosotros, a elevar hacia Él un himno de alabanza mutua los unos por los otros. El recuerdo de los pasos que hemos dado juntos nos anima a continuar hacia el futuro siendo conscientes, ciertamente, de las diferencias, pero sobre todo con la acción de gracias por un ambiente familiar que hay que redescubrir, con la memoria de comunión que tenemos que reavivar y que como una lámpara dé luz a los pasos de nuestro camino.
ciele d'esempio quanto il Signore fece il giorno de Pasqua. Caminar juntos a la escucha del Señor nos sirve de ejemplo lo que el Señor hizo el día de Pascua, cuando caminaba con los discípulos hacia Emaús. Ellos discutían de lo que había sucedido, de sus inquietudes, dudas e interrogantes. El Señor los escuchó pacientemente y con toda franqueza conversó con ellos, ayudándolos a entender y discernir lo que había sucedido. También nosotros necesitamos escuchar juntos al Señor, especialmente en estos últimos años en los que los caminos del mundo nos han conducido a rápidos cambios sociales y culturales. Son muchos los que se han beneficiado del desarrollo tecnológico y el bienestar económico, pero la mayoría de ellos han quedado inevitablemente excluidos, mientras que una globalización uniformadora ha contribuido a desarraigar los valores de los pueblos, debilitando la ética y la vida en común. Contaminada en tiempos recientes por una sensación generalizada de miedo y que a menudo fomenta el propósito y lleva actitudes de aislamiento y odio. A non cedere alle seduzioni di una cultura dell'odio, di una cultura individualística. Tenemos necesidad de ayudarnos para no rendirnos a las seducciones de una cultura del odio, de una cultura individualista, que tal vez no sea tan ideológica como en los tiempos de la persecución ateísta, pero sin embargo es más persuasiva e igual de materialista. A menudo nos presenta como una vía para el desarrollo lo que parece inmediato y decisivo, pero que en realidad solo es indiferente y superficial. La fragilidad de los vínculos que termina aislando a las personas afecta en particular a la célula fundamental de la sociedad, la familia, y nos pide el esfuerzo de salir e ir en ayuda de las dificultades de nuestros hermanos y hermanas, especialmente de los más jóvenes, no con el desaliento y nostalgia, como los discípulos de Emaús, sino con el deseo de comunicar a Jesús resucitado, corazón de la esperanza. Necesitamos renovar con el hermano la escucha de las palabras del Señor para que el corazón arda al unísono y el anuncio no se debilite. El camino giunge alla meta, come a Emaús. El camino llega a su destino como en Emaús, a través de la oración insistente para que el Señor se quede con nosotros. El que se revela al partir el pan llama a la caridad, a servir juntos, a dar a Dios antes de decir Dios, a no ser pasivos en el bien, sino prontos para alzarse y caminar, activos y colaboradores. Las numerosas comunidades ortodoxas rumanas que allí donde están colaboran excelentemente con las numerosas diócesis católicas de Europa Occidental son un ejemplo en este sentido. En muchos casos se ha desarrollado una relación de confianza mutua y amistad alimentada por gestos concretos de acogida, apoyo y solidaridad. A través de esta relación mutua, muchos rumanos católicos y ortodoxos han descubierto que no son extraños, sino hermanos y amigos. Caminar juntos hacia un nuevo Pentecostés. El trayecto que nos esperaba desde la Pascua a Pentecostés, desde esa alba pascual de unidad que aquí amaneció hace 20 años, nos dirigimos hacia un nuevo Pentecostés. Para los discípulos, la Pascua marcó el inicio de un nuevo camino en el que, sin embargo, los temores y las incertidumbres no habían desaparecido. Así fue hasta Pentecostés, cuando los apóstoles, reunidos alrededor de la Santa Madre de Dios con un solo espíritu y en una pluralidad y riqueza de lenguas, fueron testigos del resucitado con la palabra y con la vida.
Nuestro camino se ha reaunado a partir de la certeza de tener al hermano a nuestro lado para compartir la fe fundada en la resurrección del mismo Señor. De Pascua a Pentecostés, tiempo para recogerse en oración bajo la protección de la Santa Madre de Dios para invocar el Espíritu unos por otros. Que nos renueve el Espíritu Santo que desdeña la uniformidad y llama a plasmar la unidad en la más bella y armoniosa diversidad. Que su fuego consuma nuestras desconfianzas, su viento expulse las reticencias que nos impiden testimoniar juntos la nueva vida que nos ofrece. Que el artífice de fraternidad nos dé la gracia de caminar juntos. Que el creador de la novedad nos haga valientes para experimentar nuevas formas de compartir y de misión. Que Él, fortaleza de los mártires, nos ayude a que su sacrificio no sea infecundo. Su santidad y queridos hermanos, caminemos juntos en alabanza de la Santísima Trinidad y en beneficio mutuo para ayudar a nuestros hermanos a ver a Jesús. La fratellanza y la preghiera miei e della Chiesa Católica. Os renuevo mi gratitud y os aseguro el afecto, la amistad y la oración mías y de la Iglesia Católica. Profundas palabras del Papa Francisco, resaltando la unidad y la fraternidad que acompaña a cristianos y a ortodoxos a lo largo de la historia. Damos paso al intercambio de dones entre el Papa y el Patriarca Daniel. Codexul Sfântului Pavel, în ocazia a 200 de ani de la naștere. Recordamos que el Papa Francisco, en su primera jornada en este viaje apostólico a Rumania, el número 30 de su pontificado, está compartiendo en directo este encuentro con el Sínodo Permanente de la Iglesia Ortodoxa Rumana. Una iglesia a la que pertenece la mayoría de los rumanos, aproximadamente el 85,9% de la población de esta nación, de acuerdo con el censo de 2011. Para los oyentes y telespectadores contamos como curiosidad que es la única iglesia ortodoxa del este que emplea todavía la lengua romance. Sin embargo, está en plena comunión con otras iglesias ortodoxas orientales y ocupa el 7º lugar en orden de prioridad. Su jurisdicción abarca todo el territorio de Rumania, con las diócesis de los rumanos que también viven en las cercanías, como Moldavia, Serbia y Hungría, así como las comunidades de la diáspora en Europa Central y Occidental. Su máxima autoridad es, como vemos, el Patriarca Daniel, que en este momento está entregando su regalo, su don al Papa Francisco. Ambos han mantenido un encuentro privado antes de presentarse al Sínodo Permanente. Y recordamos que el Patriarca Daniel es el 6º y actual patriarca, como decimos, de la Iglesia Ortodoxa Rumana desde el 12 de septiembre de 2007. Para profundizar un poco más sobre el sentido del Sínodo Permanente, recordamos que es uno de los más altos órganos de decisión de la Iglesia Ortodoxa Rumana. Incluye el patriarca, que está a cargo de la presidencia, y a otros 9 metropolitanos, 5 internos y 4 extranjeros, un arzobispo y 2 obispos. Desde su fundación, en 1872, está dividido en 4 comisiones que se ocupan de diferentes especificidades. Tenemos por un lado la Comisión Pastoral Monástica y Social, el Teológico, Litúrgico y Didáctico,
la sección canónica, jurídica y disciplinaria, y finalmente el Comité de las Comunidades Extranjeras, que se encarga básicamente de las relaciones interortodoxas y las organizaciones ecuménicas y las organizaciones de la sociedad civil, es decir, también el diálogo interreligioso. Lui cantava coro della Chiesa, della Chiesa della En Rumanía sí la pareja. A través de este diálogo, en el cual vemos también la intervención de un traductor, tanto el patriarca como el Santo Padre Francisco explican el sentido de estos regalos que se están intercambiando dedicato a questo palazzo Care a fost la început che prima è stato Camera Deputaților, la Camera dei y que comentamos brevemente. El regalo del Papa ha sido bisericii pentru că a fost construită publicado es un libro, una publicación elaborada con motivo del bimilenario del nacimiento del apóstol San Pablo. Se trata de un único volumen, como veíamos en imagen, de 424 páginas, enriquecidas por una minuciosa selección de frisos, marcos, miniaturas e ilustraciones procedentes de manuscritos de diferentes fechas, tomados de la Abadía de San Pablo Extramuros en Roma, en particular de la Biblia carolingia, conservada durante más de 1000 años por los monjes benedictinos. altfel nu putem primi invitați dacă altrimenti non possiamo ricevere ospiti. Il palazzo non ci permette. Al término de este diálogo, su beatitud Daniel acompañará al Papa hacia la salida y mostrará algunos de los salones adyacentes a esta sala conventus donde ha tenido lugar este intercambio de dones y de discursos, de palabras profundas, como decimos, resaltando la fraternidad entre ortodoxos y cristianos, resaltando sobre todo ese vínculo de la resurrección de Cristo, esa alegría del saludo pascual que nos invita a todos como cristianos a continuar en el gozo de la misión evangelizadora y en el gozo de profundizar sobre la fe que cada uno atesora en su corazón. Y así es, queridos oyentes, vamos llegando ya al final de este primer encuentro, como decimos, del Papa Francisco con el Sínodo Permanente de la Iglesia Ortodoxa. En breve compartiremos con todos ustedes el rezo de la oración del Padre Nuestro que tendrá lugar en la nueva Catedral Ortodoxa. Será un momento de oración, será un momento de profundización y un momento más para compartir, como decimos, este inicio del viaje apostólico de Francisco en tierras rumanas. Un viaje que lleva como lema la significativa frase de caminemos juntos. Precisamente el Papa llega a estas tierras como peregrino para caminar junto al pueblo rumano. Seguimos, por tanto, la conexión dentro de tan solo unos minutos. Los invitamos a seguir nuestra página web, Vatican News en español. No se pierdan el próximo evento. Como siempre, más información en las redes sociales Facebook y Twitter, donde podrán ver los vídeos y las imágenes del viaje. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Parlava molto bene il latino e avevo dei legami con i vescovi d'Italia. E questo è il Salone San Giovanni Cassiano, care s-a născut în Dobrogea, che è stato nato in Dobrogea, în sudul României, nel sud della Romania și attuale. el a fost erotonit diacon de Sfântul Ioan. È stato ordenato diacono da San Giovanni Crisostomo. Când Ioan Sì, Hristostom e quando San Giovanni a fost Crisostomo trimis în exil, è stato inviato nell'esilo, acest Ioan Cassian a fost questo trimis San la Giovanni Roma Cassiano è stato la mandato Papa a Roma Inocențiu al Papa Innocenzio ca să-l apere pe per Ioan difendere San Giovanni Crisostomo contro l'ingiustizia che è El stata vorbea fatta. în limba latină. Lui parlava del latino perfettamente, anche il greco lo parlava perfettamente. Lui ha
fondato 2 monasteri in Francia, in Marsiglia, in Francia. E un padre con un legame fra l'Oriente e l'Occidente. Mai multe opere inspirate din Brasserie. Și ele tot așa a fost un latin, o minte foarte clară. Dar și sistematic. Io ero una generazione che facevano leggere i cassiani. Și mai avem iar acum ne grăbim, ca să intrăm în timp, un salon, Dionisio Exiguus, care a fost secretar, tot din Dobro, del teritoriul României, a fost secretar la 10 papi. Che è stato segretario per 10 papi. Și el a organizat arhivele Vaticanului și biblioteca în secolul 6. Și el a propus papei Ioan în anul 530 nell'anno 533 să nu se mai numere ani de la Dioclețian sau de Dioclețiano, ci de la era creștină. Ma dall'era cristiana. Și de aceea el este numit Părintele Erei Creștine. Lui è chiamato il fondatore, il padre dell'era cristiana. Ținea textul în greacă și citea în latină. Lui teneva il testo in greco, lo leggeva direttamente in latino. Leggeva dal greco sempre in latino. È stato segretario di 10 papi. Il patrono della pazienza può essere. Și el a tradus pentru prima dată canoanele din limba greacă în limba latină. Dal greco al latino. Și de aceea e numit și Părintele Dreptului Bisericesc, per questo è chiamato Ecclesiasticum. anche il padre del diritto canonico. Da. Aici, noi plecăm acum. Și spune cum se rămâne. Monsignor, Gata, voi pleca. could you tell His Holiness that you stay? We have to go, and trebuie să mergem. Spune, Eu vă spun afară. Care vor să intre, am înțeles. Aștepți tu? păi nu, eu nu am.